Quiero recordar que estamos en la serie El Evangelio de Dios. Estamos estudiando la carta a los Romanos. Si tú tomas notas, el mensaje para hoy es cómo debe vivir un cristiano que ha sido salvado. Esta es la pregunta, este es nuestro tema. Y vamos a buscar responder no solo este domingo, sino los próximos que vienen, esta pregunta: ¿cómo debe vivir un cristiano que ha sido salvado? Y Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2, nos va a dar la respuesta sobre cuál se va a anclar el resto de la porción del capítulo 12, y va a continuar en adelante respondiéndose esta pregunta. Pero antes necesitamos recordar un poco cómo es que llegamos a Romanos 12, porque tú vas a notar un cambio de énfasis en lo que Pablo ha venido desarrollando. Por 11 capítulos, Pablo ha establecido las doctrinas cardinales de nuestra salvación. Ha explicado con mucho detalle qué es el Evangelio, cuáles son las buenas noticias de salvación en Cristo para todo aquel que cree. Durante 11 capítulos, Pablo nos ha estado hablando alrededor de este tema. Recordemos que Pablo, a partir del capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, ha señalado la condición espiritual de toda la raza humana. Él ha señalado, ha denunciado la condición espiritual de toda la raza humana, que hizo necesaria la monumental, la extraordinaria obra de salvación que Dios llevó a cabo por medio de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por ejemplo, observamos Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, Romanos capítulo 10, versículos 3 al 12, que nos dice, como está escrito: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si tú continuases con la lectura, tú hallarías esta descripción de este hombre que fue entregado a sus pasiones, que que vive en pecaminosidad. Pero quiero resaltar de lo que acabamos de leer, la expresión de Pablo al momento de decir: no hay justo ni aun uno. Esta es la condición del hombre. El hombre puede creerse moralmente correcto, éticamente aceptable dentro de la sociedad, pero ni la moralidad ni la ética son suficientes para alcanzar salvación. Eso no sirve, no ayuda. Horizontalmente uno puede ser muy bien visto cuando se conduce de manera moral, de manera ética, pero para salvación no alcanza. Y esto es lo que Pablo nos ha explicado durante 11 capítulos, que solo es por gracia, que la salvación empieza en Él y la salvación termina en Él. No hay manera que yo, por más que me esfuerce, aunque haga mis mejores obras, aunque sea muy intencional en tratar de alcanzar el favor de Dios, no es posible. La salvación le pertenece a Dios. Y la salvación es una extensión de su gracia, de misericordia a favor del pecador. Durante 11 capítulos Pablo desarrolló esta idea. Alguien decía, es sobre ese fondo negro, el hombre muerto, Efesios, en sus delitos y pecados, el hombre no siendo justo, el hombre no pudiendo alcanzar el favor y la misericordia de Dios. Decía este hombre, es sobre este fondo negro de nuestra condición espiritual que el Evangelio brilla en todo su esplendor. Es que si yo no entiendo quién era antes de llegar a Cristo, me es difícil apreciar lo que el Evangelio dice y hace a favor mío. 11 capítulos Pablo desarrolló esta idea. La buena noticia entonces que el Evangelio nos da es que Dios no nos dejó en esa condición de miseria espiritual.
no nos dejó en un estado de condenación, sino que Él proveyó un Salvador, Cristo, quien nos libra del pecado y quien nos libra de las consecuencias del pecado. Y eso es extraordinario. Eso es extraordinario. Muertos, y Él llega y nos da vida. Perdidos en nuestros delitos y pecados, complaciendo los deseos de nuestra naturaleza caída, Él llega y sopla aliento de vida. Ese es nuestro Dios. Y de esto habló Pablo. Entonces, a partir de esta obra, Cristo une nuestras vidas con la suya por medio de la fe que es depositada en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Somos unidos a Él por medio de la fe. Y quiero recordar contigo que esta fe tampoco era nuestra. No es que yo tenía un poco de fe y entonces creí. No es que yo tenía un poco de fe y empecé a buscar a Dios para darle una oportunidad. No. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Aún la provisión de fe es dada por Dios para entonces yo poder creer. La salvación, de principio a fin, como decíamos, le pertenece a Dios. Romanos 5:1 dice, por tanto, recuerda la condición en Romanos 3. Luego tú puedes repasar este capítulo, pero luego llegamos a Romanos 5 y Pablo dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos que paz con Dios, por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Hoy, por la obra de Cristo, estamos en paz con Dios. Podemos morir tranquilos. De verdad. Podemos morir tranquilos. ¿Cuál es la razón? Nuestra eternidad está segura en Él. Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes un serio problema. Tu primer problema es que no estás en paz con Dios. Tú eres enemigo de Dios, dice la palabra. Tu segundo problema es un problema de eternidad. Porque sin Cristo tu eternidad no es con Él. Tu eternidad es lejos de Él, en un lugar que la palabra describe como el infierno. Eso es dramático. Y tú puedes pensar probablemente que esta es una buena historia para hacer asustar a la gente y para que se sumen al cristianismo. No. No queremos hacerte asustar, créeme. Te queremos decir lo que es verdad. La realidad de tu condición sin Cristo. Pero Pablo, otra vez, ha venido desarrollando todos estos anclas doctrinales teológicos a lo largo de 11 capítulos. Pero mientras seguimos vivos, confiando y llenos de esperanza de que un día nos vamos a encontrar con nuestro Señor, mientras seguimos entonces de pie, este asunto de la obra de Cristo no ha terminado en nuestras vidas. Debido a nuestra unión con Cristo, y guarda esta frase en tu mente, debido a nuestra unión con Cristo, todos los que han sido justificados, todos los que han sido salvados, todos los que han sido libertados de la esclavitud del pecado, ahora son justificados, son santificados, Todos los que han sido justificados, ahora son santificados. Y estamos en ese camino. Estamos en un camino de santificación. Tú recuerdas lo que Pablo describió en Romanos capítulo 8. Nuestra salvación es un estado en un momento, pero nuestra transformación es progresiva a lo largo de nuestra vida. Dios está comprometido en no dejarnos como nos encontró. Entonces Dios no solo nos salva, sino que Él nos transforma. Hoy debemos ser, como hemos venido insistiendo a lo largo de 11 capítulos, hoy debemos ser distintos ayer. Hoy debemos ser distintos hace 10, 20, 30 años que conocimos al Señor. Hoy debemos ser más como Jesús, menos como el mundo.
Eso es santificación. Y de esto ha hablado Pablo a lo largo de 11 capítulos. Entonces Pablo ha dejado claro para nosotros que la justificación por la fe involucra un cambio de conducta, involucra un cambio en nuestro carácter. De hecho, quiero leerte un par de afirmaciones que se dan a lo largo de Romanos, solo algunas, no todas. El creyente, aquel que ha sido justificado, aquel que ha sido salvado, el creyente ha muerto al pecado y no puede seguir viviendo en él. Romanos 6:1. Anda en novedad de vida. Romanos 6:4. Ha sido libertado del pecado para convertirse en siervo de la justicia. 6:18. La presencia del Espíritu Santo en el creyente, la presencia del Espíritu Santo en el creyente asegura que ya no vivimos conforme la carne, sino que ahora vivimos conforme el Espíritu. Romanos 8. Nuestros deseos han sido transformados, nuestros deseos están siendo cambiados. Antes deseábamos satisfacer los deseos de nuestra carne. Uno podría decir, yo era libre, yo no soy esclavo de nadie, y suena bien, pero esa no es la realidad. Tú eres esclavo de la carne, del pecado, o eres esclavo por amor de Cristo. Tú defines en un sentido, tú defines servidumbre, esclavo por amor a Cristo, en respuesta a todo lo que Él hizo, o sigo satisfaciendo esclavo los deseos de mi carne. Hay un deseo interno en nuestros corazones por hacer morir los deseos de la carne. Es más, si hemos sido justificados, si hemos sido salvados, nos incomoda el pecado. Nos incomoda. No es un asunto sobre el cual podamos caminar en quietud, como si nada hubiese pasado. Me inquieta, me molesta, me acusa el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque he sido justificado, porque he sido salvado, porque hay una nueva naturaleza en mí, porque el Espíritu Santo mora en mí, y al morar Él en mí, Él me va transformando. Él va haciendo una cirugía en mi corazón, donde me va conformando a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, cuando peco me incomoda. Si tú has pecado y estás como si nada hubiese pasado, tú necesitas revisar el asunto con mucha seriedad. Con mucha seriedad. Entonces, con todo esto en mente, llegamos a Romanos capítulo 12. Y en Romanos capítulo 12, lo que Pablo va a empezar a hacer es decirnos cómo alguien que ha sido justificado, que ha sido salvado, debe vivir la vida cristiana. ¿Cómo es que a la luz de todo lo que Cristo hizo debemos vivir? ¿Cuál debe ser nuestra conducta? ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento? ¿Cómo debe lucir nuestro caminar? Esto es lo que Pablo va a empezar a responder en el capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Pero hoy vamos a revisar solo, para tener la idea, vamos a ver los 2 primeros versículos, pero realmente creo que solo vamos a poder revisar el versículo 1. Entonces acompáñame, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas, y como es una porción pequeña, quiero leer también de la Nueva Traducción Viviente. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. La Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego
que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. De estos dos versículos se desprenden dos enseñanzas, escucha bien, se desprenden dos enseñanzas que son el fundamento de todo lo que Pablo va a hablar hasta el final de la carta a los Romanos. Son dos fundamentos que él va a establecer para todo lo que él tiene que decir respecto a cómo tiene que vivir un creyente. Entonces, lo primero que vamos a ver, y esta es nuestra ruta para el mensaje, lo primero que vamos a ver es: en respuesta a su misericordia, consagramos nuestros cuerpos. En respuesta a su misericordia, consagramos nuestros cuerpos. Lo segundo que vamos a observar es que en respuesta a su misericordia, renovamos nuestra mente. En respuesta a su misericordia, renovamos nuestra mente. Como dije hace unos minutos, yo creo que solo vamos a alcanzar a cubrir este primer aspecto, que en respuesta a su misericordia, consagramos nuestros cuerpos. Una vez más, revisa conmigo Romanos 12:1. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. La pregunta es: ¿qué te motiva a vivir la vida cristiana? ¿Qué te motiva? ¿Qué es aquello que te mueve, te estimula, te lleva a vivir la vida cristiana? ¿Qué es aquello que un domingo, donde probablemente podrías estar descansando, tú entiendes que hay un llamado de parte de Dios, porque Él es el que establece que este día es su día y hay que apartarlo? Y tú tomas la decisión que en medio de tus circunstancias debes obedecer. ¿Qué te mueve a hacerlo? ¿Qué te mueve a vivir en obediencia? ¿Qué es aquello que empuja tu corazón a vivir de tal forma que lo honres? Debe haber algo que se mueve, que te motiva a obedecer. ¿Qué es aquello que tu corazón ama? Por el otro lado, voy a darte la misma pregunta desde otro ángulo, ¿sale? ¿Qué es aquello que tu corazón ama más que a Dios, que te lleva a no vivir conforme a la obra de Cristo? ¿Qué es aquello que tu corazón ama más que a Dios, que te hace ser selectivo respecto a las cosas de Dios? ¿Qué es aquello que tu corazón ama más que a Dios, que estás dispuesto a desobedecer a Dios? Cuando observamos el versículo 1 de Romanos 12, es una exhortación lo que Pablo está haciendo. Uno puede percibir como esta expresión de les ruego como un clamor a que los creyentes hagan algo. Pero en la construcción gramatical, lo que está haciendo Pablo sí tiene ese sentido de motivar, de animar a que se muevan en cierta dirección, pero en realidad lo que está haciendo es exhortar. Y esta exhortación que Pablo está haciendo, este llamado de Pablo, no está en un vacío. Esta exhortación de Pablo no está edificada, construida sobre algo carente de fuerza que pueda soportar lo que le está pidiendo. Lo que Pablo está diciendo, este ruego de Pablo, esta exhortación de Pablo, está relacionado con todo lo que él ha descrito del Evangelio a lo largo de 11 capítulos. La lógica bíblica, y aquí te ruego me atiendas porque si no nos vamos a perder en el resto del mensaje. La lógica bíblica y la que Pablo enfatiza es: primero
evangelio, luego exhortaciones. Primero explico el evangelio y luego exhorto a vivir este evangelio explicado. Este es el sentido a partir de Romanos capítulo 12. Lo que Pablo no quiere hacer es empezar a exhortar a que se viva de cierta forma, de cierta manera, a la luz del evangelio, sin que sus oyentes entiendan lo que es el evangelio. Para yo vivir conforme el evangelio, debo entender lo que es el evangelio. Y durante 11 capítulos, Pablo se ha asegurado de que sus oyentes puedan entender qué es el evangelio. A partir del capítulo 12, lo que Pablo empezará a hacer es: entonces vivan de esta manera. Porque no es posible entender el evangelio y seguir viviendo como yo quiero. No funciona así. El cristianismo no funciona de esa manera. No es que soy cristiano, pero sigo viviendo como yo quiera, sigo haciendo lo que yo quiero, pienso, digo lo que yo siento. No, el cristianismo genuino es a la luz del evangelio. Y este evangelio diciéndome que he sido justificado, salvado, ahora debes vivir de esta manera. Y vivir de esta manera es conforme el diseño de Dios. Y esto es lo que Pablo nos va a hablar. Un otro elemento que debemos observar en este primer versículo es la palabra hermanos. Yo sé que hermanos en nuestra cultura, en nuestro contexto, es una palabra que carece realmente de profundidad. Porque todos somos hermanos, ¿no? Todos somos hermanos compañeros. Todos somos. Te encuentras con alguien de tiempo y le dices hermanito. No lo ves nunca y es tu hermano. Carece de peso. La palabra se ha diluido. Pero en el contexto bíblico no. Cuando Pablo menciona en Romanos capítulo 12, versículo 1, la palabra hermanos, él tiene en mente lo que explicó en Romanos capítulo 11, que él hizo un pueblo para sí. ¿Tú recuerdas esto? Espero que sí. Dios hizo un pueblo para sí de judíos y gentiles. Hizo su pueblo de judíos y gentiles. Ellos son su iglesia. Ellos son hermanos. Son creyentes. Es gente, hombres y mujeres que han nacido de nuevo. Y son hermanos no porque son cuates. Son hermanos porque tienen un padre. Por eso son hermanos. Yo sé que esto puede sonar como muy simple, pero no lo es, por lo siguiente. Las exhortaciones de Pablo a los hermanos solo las pueden vivir ¿quiénes? Los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Aquellos que han sido salvados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo llego a ser hermano? ¿Cómo llego a tener a Dios por Padre y ser parte de la familia de Cristo? Arrepiéntete y cree. Ese es el camino. Entonces, considerando lo que Pablo está diciendo, de que no todos son hermanos, no todos son creyentes, solo el creyente tiene la capacidad, solo aquel que ha nacido de nuevo, por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor, tiene la capacidad de vivir en las demandas o conforme las demandas del Evangelio. ¿Por qué? Porque este que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo morando, la tercera persona de la Trinidad morando en él en toda su plenitud. No parcialmente, no por porciones, no de vez en cuando, morando el Espíritu Santo en toda su plenitud en la vida de este creyente. Y eso lo equipa para poder vivir lo que él no puede vivir. El Espíritu Santo le equipa para hacer lo que él de otra manera no podría hacer. ¿Tú piensas que puedes cambiar sin Cristo? ¿Tú piensas que puedes cambiar sin Cristo? No, tu mejor esfuerzo no va a alcanzar. Tú puedes decir, no, espérate. Yo tengo 10 años sin haber hecho esto de nuevo. ¿Sí? Tú eres una bomba de tiempo. Tú eres una bomba de tiempo. La fachada puede cambiar.
La fachada puede lucir de cierta forma en ciertos lugares, en ciertos contextos, con ciertas personas, pero el que cambia de adentro hacia afuera es Cristo. No hay más. Entonces, hermanos, esta porción es para nosotros. Estas demandas del Evangelio son para nosotros. Es interesante notar, para seguir dando énfasis a lo que Pablo quiere hablar, es interesante notar que en los primeros 11 capítulos de Romanos, más o menos suman, en los 11 primeros capítulos de Romanos, suman más o menos 315 versículos, más o menos. Dependiendo la versión, pero es alrededor de 315 versículos. Y en estos 315 versículos solo aparecen 6 exhortaciones o 6 mandatos. Pero a partir del capítulo 12 hasta el final de la carta encontramos exhortación, exhortación, exhortación. Pablo no va a dejar de exhortar para decirnos cómo debemos vivir. Y solo en este capítulo 12 tenemos 20 exhortaciones de lo que Cristo espera hagamos, vivamos, la forma en que debemos lucir a la luz de lo que Él hizo en nosotros. Permíteme dar otro ángulo. En la construcción bíblica, la construcción en la gramática bíblica, tú encuentras indicativos y tú encuentras imperativos. Y esto sucede a lo largo de las Escrituras. Hay una forma correcta, creo yo, de leer la palabra, es tratando de observar los indicativos y los imperativos. ¿Qué son los indicativos? Los indicativos es todo aquello que Cristo ha hecho. Estos son los indicativos. La palabra, los versículos, los capítulos siempre señalan lo que Cristo ha hecho. Y a continuación la palabra pone imperativos. ¿Qué significa? Que a la luz de lo que Cristo ha hecho, ¿cómo debo vivir yo? Imperativo. A raíz de la obra de Cristo, indicativo. Esto hizo Cristo, vive de esta manera, imperativo. Notas entonces por qué Pablo ha invertido 11 capítulos señalando, mostrando lo que Cristo hizo para decirnos ahora, imperativos, cómo debo vivir. Yo creo que esto es serio. Porque muchos podrían decir, yo desconozco cómo debo vivir la vida cristiana. O yo doy mi mejor esfuerzo por vivir la vida cristiana y siento que no funciona. Pues estás cordialmente invitado a caminar con nosotros este próximo año para desarrollar el capítulo 12. Porque ahí vamos a encontrar el cómo debe vivir un cristiano, la vida cristiana. De hecho, un autor, un teólogo, Bruce, dice: la doctrina nunca se enseña en la Biblia simplemente para que se conozca. Se enseña para que pueda traducirse en práctica. Un teólogo escocés llamado Ferguson, él dice: estas exhortaciones se encuentran enraizadas en el rico suelo de la gracia. Estas exhortaciones, estos imperativos de lo que yo debo hacer, se encuentran enraizadas en el rico suelo de la gracia. ¿Qué significa esto? ¿Tú has sentido alguna vez que habían ciertas cosas del Evangelio que te eran difíciles de vivir? Que tú te esforzabas, legítimamente te esforzabas, y luchabas por no hacer aquello que tú sabías te trae tropiezo. Y a la mera hora terminabas haciendo aquello que no querías hacer y te sentías como Pablo en Romanos 7, miserable. ¿Sí te ha pasado? Sí te ha pasado. Sí nos pasa. Que hay un esfuerzo, pero a veces sentimos que no alcanza y sentimos que fallamos a Dios y sentimos que lo decepcionamos. He intentado vivir la vida cristiana, pero no puedo. Son muchas reglas. Es mucha ley. La respuesta la dio Ferguson. Todo lo que Dios pide, todos los imperativos de Dios, todas las exhortaciones de Dios se fundamentan en su gracia. Y gracia es la capacidad, el poder que Dios nos da para hacer lo que no podemos hacer. Eso es.
¿Hay algo que te está costando abandonar en tu vida? ¿Algo que tú entiendes es pecaminoso? ¿Sí? Ok, ¿qué necesitas? Si no eres creyente, nacer de nuevo, definitivamente. Pero si tú eres creyente, tú requieres la gracia del Señor. De otra forma, tú vas a luchar toda tu vida y toda tu vida vas a tropezar. Pero la gracia de Dios es suficiente para abandonar el pecado. Su gracia, no nuestra capacidad. Entonces Pablo, en este fundamento de los indicativos, Pablo está señalando las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios. Antes de exhortar a los creyentes a que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, Pablo está diciendo: contemplen, observen las misericordias de Dios. Y nota que lo está mencionando en plural. Eso no es obvio o es casual. No está hablando de la misericordia de Dios. Pablo está diciendo las misericordias de Dios. ¿Y qué significa entonces estas misericordias de Dios? Es el sinfín de las bondades de Dios mostradas a sus hijos. Eso es darnos cada día, cada momento, cada instante su misericordia, su bondad, su generosidad. Entonces Pablo dice: a la luz de las misericordias de Dios que han estado presentes desde siempre, están presentes hoy y van a estar presentes por siempre, a la luz de sus misericordias. Ahora, cuando pensamos en misericordias, yo quiero ayudarte a pensar en algunas cosas. El hecho de estar de pie hoy es expresión de la misericordia de Dios. Tú eres una expresión de la misericordia de Dios. El hecho de tener un pan o dos panes, carnes frías, leche, lo que tú quieras, un rico café, es expresión de la misericordia de Dios. Tu trabajo es expresión de la misericordia de Dios. Su provisión continua, aunque muchas veces ni siquiera oramos, su provisión continua es una expresión de la misericordia de Dios. La ropa que traes puesta hoy es una expresión de la misericordia de Dios. Cuando abres tu closet y está lleno de extremo a extremo y tú te paras y dices: no tengo que ponerme, no tengo ropa. Detente un segundo y observa la misericordia abundante de Dios para contigo. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Solo revisa cuán misericordioso fue Dios esta última semana. Su cuidado, su protección, su provisión, su consuelo, su fidelidad en medio de nuestra infidelidad, sus misericordias. Es lo que el texto está señalando. No solo quiere que pensemos en una de sus misericordias, que sin lugar a dudas es la salvación, darnos lo que no merecíamos, misericordia, retirar lo que sí merecíamos, su justicia, extraordinario. Pero no solo fue eso, sino que a partir de ello somos la expresión de su misericordia continua. Alguien decía: podemos meditar en las misericordias de Dios las 24 horas del día, los 365 días del año, y nunca llegará el momento en que nos quedemos en silencio por la profunda gratitud. Pero lo cierto es que somos malagradecidos. ¿No es cierto? Sí. Nos quejamos demasiado. Se nos olvida muy pronto sus misericordias. Ayer Dios fue increíblemente generoso y proveyó. Llega mañana y estoy afanado.
por si tendré algo. ¿No es que Dios se asegura de mostrarnos sus misericordias una y otra vez? Una y otra vez. Y Pablo quiere que hagamos esto. Pablo dice: recuerda, trae a tu memoria todas sus misericordias. No te olvides de ninguna de ellas. Y como decía hace unos segundos, Dios renueva sus misericordias cada mañana. Hoy que despertaste, hoy que despertamos todos, sus misericordias fueron renovadas. Y mañana sus misericordias serán renovadas hasta el día que Él nos llame a su presencia. Pero esto es tan extraordinario. ¿Saben cuándo empezó las misericordias de Dios sobre nosotros? En la eternidad. Cuando Él en la eternidad no había nada, Él te tenía en su mente. Y fuiste visto con nombre y apellido. Fuiste visto por su misericordia. En la eternidad. No habíamos ni nacido. Y Él ya nos vio con misericordia. Estábamos siendo entretejidos en el vientre de nuestras madres y Él nos trató con misericordia. No nos trató como, yo sé que técnicamente puede ser el nombre en algunos círculos, como un feto. No nos trató como la cosa, el producto. Él te llamó por tu nombre. Él, escucha bien, Él te llamó por tu nombre. Y por si en el mundo iban a haber 20, 30 Erics, me llamó por nombre y apellido. Tú estabas disfrutando de las misericordias de Dios en la mente de Dios antes que todo fuese hecho. Y Pablo dice: les ruego, les exhorto por las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios. ¿Qué es lo que nos exhorta por las misericordias de Dios? Volvamos al versículo 1, por favor. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que hagan ¿qué? Que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Indicativo. Dios es misericordioso. A la luz de su misericordia, tú debes presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo y santo aceptable a Dios. Eso es lo que tú debes hacer. A la luz de entender, a la luz de saber, a la luz de disfrutar sus misericordias, de ser bendecido por sus misericordias, vive de esta manera. ¿Cómo? Presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es tu culto racional. Durante la Reforma, un principio alrededor de estos versículos era que la santidad cristiana se manifiesta en las acciones del cuerpo. A la luz de este versículo, los reformadores sostuvieron que la santidad cristiana se manifiesta en las acciones del cuerpo. ¿Qué significa? Que antes de llegar a Cristo, nuestro cuerpo, Romanos 6, era un instrumento de injusticia. Llegando a Cristo, Romanos 6, nuestro cuerpo es un instrumento de justicia. ¿Qué significa esto? Y solo para recordar, porque esto ya lo hablamos. Antes de llegar a Cristo, mi cuerpo era instrumento de pecado. Eso es. Mis pensamientos se traducían en acciones. Lo que yo codiciaba, buscaba alcanzar. Lo que yo gestaba en mi mente, ponle un título, mentiras, se traducían en una expresión que salían por mis labios. Mi cuerpo era un instrumento de pecado. En Cristo, mi cuerpo debe ser un instrumento de justicia. Otra vez,
¿Qué significa esto? Que ya no vivo como vivía. Ya no practico lo que practicaba. Hoy, a la luz de las misericordias de Dios, a la luz de que tengo el Espíritu Santo morando en mí, tengo abundante gracia para vivir conforme los principios, los mandamientos de Dios. Yo puedo racionalmente, como dice el versículo 1, intencionalmente vivir de manera distinta. Recuerda lo que estoy diciendo, no en mis fuerzas, porque tengo a disposición misericordia, porque tengo al Espíritu Santo, porque hay abundante gracia. Yo puedo vivir hoy de manera radicalmente distinta. Y este es un asunto racional. Observa al final del versículo 1. Pablo dice: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Puedo pensar, mi cerebro puede moverse y decir: no lo voy a hacer. Eso es. Esto es pecado contra Dios, no puedo hacerlo. No es como que hay una lucha ahí y siento. No. El llamado de Pablo es: piensa que esto no honra a Dios, esto no lo glorifica, es que soy débil. Yo creo que Pablo se enchila y dice: tienes todas las misericordias de Dios, tienes el Espíritu Santo, tienes abundante gracia, tienes todo para resistir esto. Vive de manera distinta. Tu cuerpo ya no es instrumento de pecado, tu cuerpo es instrumento de justicia. ¿Tú crees que cuando David estaba parado en su balcón, él actuó por impulso? Digo que impulso que lo controlaron o dominaron, y sus emociones. Para los que no conocen la historia, en la época que los reyes iban a las guerras, David, siendo rey, no va a la guerra y sale por la tarde, dice el texto. Abre las puertas de su balcón con su pijama real y se para a mirar su pueblo y contempla una mujer que se estaba bañando en un techo. Y la codicia. Y manda a preguntar quién era esta mujer. Y el mensajero trae la respuesta y le dice: se llama Betsabé y es casada. Pero su esposo está en la guerra porque es el comandante, uno de los comandantes del ejército. Él la llama, la toma por mujer, la embaraza, mienten, llega el marido, trata de embriagarlo para que se acueste con su mujer. Y piensen que el bebé que estaba por nacer era ¿notas lo maquiavélico de esto? ¿Y dónde se gestó eso maquiavélico? Porque al final mata al marido, la llama para consolarle y la toma por mujer. ¿Dónde se gestó todo esto? Ayúdenme. Aquí. Su mente maquinó. Su mente construyó esa historia de terror. Qué malo es David. ¿Cómo es posible que David haga esto? Espérate, no somos distintos. ¿Dónde maquinas las cosas? ¿Dónde dices: voy a hacer esto, y si me dicen, hago esto, digo esto? Si me siguen preguntando, no respondo. Voy a decir esto, que estoy yendo a tal lugar, pero realmente estoy yendo allá y me van a esperar. Yo he visto escenas de terror, y mi esposa sabe. He visto escenas como: yo estaba parqueado esperando a mi esposa, llegar una mujer en su auto, parquearlo, y muy afanada porque tú sabes que hay algo raro. Llega un hombre en su auto, dejan parqueados los autos y se suben a otro auto solos y se van. Y uno puede decir: no, qué mal pensado. No soy mal pensado. Maquinamos. Este es el punto de Pablo. Pablo está diciendo que nosotros debemos
que nuestro culto, nuestra vida, nuestro caminar debe ser racional. Piensa, es lo que Pablo está diciendo, piensa. Observa lo que vas a hacer, observa lo que vas a decir, cuida tus pasos. Cuando Pablo dice presentar tu cuerpo, esta expresión otra vez no es arbitraria. La razón, durante muchos años hubieron muchas enseñanzas místicas dentro de la iglesia. Y esa enseñanza decía que no hay problema si peco. No hay problema si peco. Porque el que pecó fue mi cuerpo, no mi espíritu. Suena diabólico. Suena diabólico. Es como esas respuestas, no sé por qué lo hice, pero lo hice. No, espérate. O sea, sí sabes por qué lo hiciste. Planificaste, lo organizaste, gestaste el plan con detalles y lo consumaste. Entonces este asunto de que mi cuerpo es carne, pero Dios se deleita en el espíritu, es una enseñanza antibíblica. Y este texto es extraordinario que esté inspirado y que esté en este lugar, porque Dios no solo demanda una devoción espiritual, sino demanda una devoción de nuestro cuerpo. Y eso implica mucho. Implica lo que miramos, implica cómo miramos, implica lo que escuchamos, implica qué escuchamos. Implica lo que hablo. Implica lo que hablo. Y tú puedes sumar toda la lista de Gálatas capítulo 5. ¿Chismes? Es que no me doy cuenta, yo soy muy comunicativo. No, eres chismoso. Eso eres. Pablo te diría, piensa antes de hablar. Es que yo soy muy impulsivo, pues ora al Señor para que te dé dominio propio. ¿No es acaso un fruto del Espíritu? Nuestro cuerpo. ¿Cómo te vistes? Ahí va, otra vez con ropa. Pues yo no es Pablo. Pablo está diciendo que nuestros cuerpos sean como un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Y la pregunta es sencilla y te prometo que paso. La forma en que tú te vistes, hombre, y ahora es hombre y mujer. Antes uno podía ser un poco más, tener orientación más específica hacia las damas, pero hasta los hombres se visten como damas y cosas raras. Pero el punto es, si la forma en que te vistes glorifica a Dios, o por qué te vistes como te vistes. ¿Quieres honrar al Señor? Y no estoy diciendo vengan con cuello hasta aquí arriba y una cosa larga. No estoy hablando de aquello. Estoy hablando de que racionalmente, intencionalmente busquemos glorificar al Señor por la forma, aún como nos vestimos. Toda nuestra vida, todo lo que es externo. Entonces, a presentar tu cuerpo, decíamos que no es una expresión arbitraria, sino que tiene sentido cuando a veces nuestra mente se divide al pensar que el cuerpo es carne y el espíritu es de Dios, y mi cuerpo tiene ciertas necesidades, y yo qué hago con esas necesidades, soy hombre, y no. Nuestra tarea, si hemos nacido de nuevo, aún frente a necesidades que podrían ser legítimas, es en esas necesidades glorificar a Dios. Observe el término, o la forma más bien, como debo presentarme, como sacrificio. Como sacrificio. En el primer siglo, los judíos al escuchar la palabra sacrificio pensaban en tres cosas. Pensaban en templo, pensaban en un sacerdote y pensaban en un animal.
Este era el pensamiento de los judíos cuando se hablaba de sacrificio. Un templo, un sacerdote y un animal. Porque este era el acto de adoración en la antigüedad. Debía que representar de alguna manera mi devoción a Dios. Pero lo extraordinario es que en el Nuevo Testamento Cristo es el templo. Cristo es el gran sumo sacerdote. Cristo es el sacrificio. Amén. Él lo es. Pero nosotros, al estar unidos en Él, somos hoy el templo, somos sacerdotes y somos el sacrificio. Tú y yo somos un sacrificio vivo para Dios. La pregunta es si mis acciones suben como olor grato delante de Dios. Mi conducta, mi comportamiento, mi caminar, mis pensamientos, palabras, lo que escucho, deseos, motivaciones, anhelos, suben como olor fragante delante del Señor. 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 al 5 dice: y viniendo a Él, como a una piedra viva, hablando de Cristo, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, nosotros, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pregunta: ¿tu vida es un sacrificio de olor fragante para Dios? ¿Tus acciones, decisiones son gratas delante del Señor? Nota las características para ir cerrando el mensaje. Nota las características de este sacrificio. Pablo dice, este sacrificio debe ser ¿qué? Vivo, santo y aceptable. Vivo, santo y aceptable. Permíteme leer a John Stott. Él dice: deben ser vivos, es decir, deben proceder de la nueva vida que hay dentro del creyente. ¿Notas por qué Pablo entonces dijo: hermanos, les ruego por las misericordias de Dios? Porque un creyente, un no creyente, no puede ofrecer tal sacrificio a Dios. No puede hacerlo. Porque es la orientación de su corazón, no es Dios, es mi autosatisfacción. Es buscar placer para mí. Aquí el sentido es: porque estoy vivo espiritualmente, todo lo que yo haga procede de esta nueva naturaleza. El segundo término que usa es santos. Y esta expresión santos es resultado, dice esto, de la influencia santificadora del Espíritu Santo. Lo que está diciendo es: todo lo que yo haga debe abrazar santidad. Todo lo que yo haga. ¿Qué implica eso? Tus amistades deben abrazar santidad. La forma en que trabajas debe abrazar santidad. Si estás en una relación de noviazgo, chequeo, como tú quieras llamarle, eso debe abrazar santidad. Nuestro caminar debe abrazar santidad. Los lugares donde tú vas con tus amigos debe abrazar santidad. Las conversaciones que tenemos debe abrazar santidad. Esto es lo que está diciendo la palabra. Todo lo que hagamos tiene ese marco de santidad. Tercera palabra, deben ser ¿qué? Agradables a Dios. Y volvemos a la pregunta: ¿tú crees que lo que tú haces es agradable a Dios? Permítame preguntar a los esposos, y yo estoy ahí en primera línea. ¿La forma en que tratamos a nuestras esposas es agradable a Dios? No, porque no es buscar que se sienta contento él. Porque si tú buscas agradar a Dios, créeme, ella se va a sentir contenta. Esposas, tu trato para con tu esposo, el respeto que tú muestras para con tu esposo, ¿es agradable al Señor? ¿Tú crees que Dios te mira y dice: esta es mi hija? Mira cómo trata a su marido, me honra. O dice: hija, ¿qué estás haciendo? Cállate. Ya no discutas, por favor.
Hijos, el trato para con tus padres, la forma, la manera en que les hablas, ¿es grato delante del Señor? Cuando estás en un momento tenso con tus padres y te retiras, ¿se escuchan puertas? ¿Gritos? Dios puede decir de tu actitud y tu conducta como hijo que eso es más bien agradable a Dios. Padres, ¿qué tal con nuestros hijos? ¿Nuestro trato es agradable a Dios o los exasperamos? ¿Cómo? ¿Ya has hecho? ¿Ya? ¿Ya? ¿Los irritas? Ok, bien criollo, ¿eres cargoso con ellos? No miren a nadie, mírenme a mí. ¿Qué tal en tu oficina? Por la manera en que trabajas, ¿tu trabajo es agradable a Dios? ¿Tu mesa es un lugar donde ofreces ofrenda al Señor? ¿Él puede hallar deleite en tu sacrificio laboral? Universidad, ¿qué tal? ¿Qué tal tus estudios? ¿Tu esfuerzo es grato al Señor? Hemos sido llamados a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es nuestro culto racional. Decíamos, hay que pensar. La invitación de Pablo es a pensar. Si no estoy viviendo de la manera en que debería vivir, Pablo dice, piensa entonces cómo vas a vivir. Porque tienes a disposición ¿qué? Las misericordias de Dios, el Espíritu Santo que mora en mí y gracia abundante. Ahora, siéntate y piensa cómo vas a vivir de tal forma que todo lo que tú hagas sea santo, sea vivo, santo y aceptable. ¿Cómo estás viviendo? ¿Para satisfacer todavía los deseos de tu carne? ¿Para satisfacer tus deseos? ¿O estás viviendo como sacrificio? Y esta palabra sacrificio, dame un segundo, esta palabra sacrificio tiene la idea de dolor. Yo no veo ninguna película, yo sé que tú no miras películas, pero yo no he visto ninguna película donde el cordero vaya feliz, me van a matar, y llega y se acomoda y diga, por aquí métele, ¿no? O a guerreros que son capturados y van a ser ofrecidos a los dioses de este otro pueblo. Ninguno llega feliz. No, si yo ya quería morir, yo ya estaba, no, ninguno. Sacrificio tiene un peso de abandono. ¿Qué es lo que nos dice entonces la palabra? Que cuando Él nos llama a presentar nuestros cuerpos como sacrificio por causa de su nombre, de sus misericordias, yo estoy dispuesto a renunciar a aquello que entiendo no es de Dios. Estoy dispuesto a renunciar a mi caminar que no abraza para nada un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Y va a doler. Y probablemente voy a llorar. Pero si tu causa es Cristo, este sacrificio es hecho con gozo. ¿No es lo que se describe de Cristo? De camino a la cruz, que en medio de su aflicción había gran gozo en Él, porque no miró ese instante, no miró solo ese momento de la cruz, Él vio eternidad. Él te miró a ti y dijo, vale la pena. Él te miró a ti y dijo, lo voy a hacer. Y tú tienes la descripción de todo lo que Él hizo. ¿Qué estás tú dispuesto a hacer, a sacrificar para ofrecerte como un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios? Solo lo puedes hacer, Hebreos, si tú entiendes que Cristo es mejor. Solo puedes hacerlo si tú entiendes que Cristo es mejor. Mejor que tus placeres temporales. Si Cristo es mejor que tus placeres temporales, tú estás dispuesto a ofrecerte como sacrificio. Si tú entiendes que Cristo es mejor que tus placeres momentáneos, tú estás dispuesto a renunciar a esto porque Cristo es mejor. Cristo es mejor. Ahí donde estás, inclina tu rostro, por favor.
Y quiero invitarte ahí donde estás, para que pienses en unos segundos en las misericordias de Dios. Piensa en sus misericordias. Piensa en todo lo que Él hace a favor tuyo, en todo lo que Él te ha dado, aun cuando tú y yo no hemos sido agradecidos. Piensa que tú estuviste en su mente antes de la fundación del mundo. Piensa que Él te llamó antes de la fundación del mundo. Él te mostró sus misericordias una y otra vez, una y otra vez. Piensa cómo tú respondes a sus misericordias. Piensa cómo es tu vida a la luz de las misericordias de Dios. Si tú nos visitas en esta mañana y Cristo no es tu Señor, tú no has nacido de nuevo. La afirmación bíblica es que tu cuerpo es un instrumento de injusticia, de pecado. Y en esa dirección uno vive para satisfacer los deseos de su corazón, que son egoístas en sí mismo. Si tú nos visitas y no tienes a Cristo, decíamos al inicio que tú tienes dos problemas serios. Uno es que vives muerto espiritualmente en tus delitos y pecados. Y segundo, porque la palabra lo afirma, tu eternidad no es con Cristo. No importa si eres buena persona, no importa si eres moralmente correcto, éticamente abrazas una gran altura por la manera en la que te conduces, eso no sirve. Solo su gracia, solo la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que tú puedes hacer ahí donde estás? El llamado es: arrepiéntete de tus pecados y cree en la obra de Cristo. Cree que Él murió por ti en esa cruz, que Él llevó tus pecados, que Él derramó su sangre para perdón de tus pecados. Cree que Él resucitó. Cree que Él está sentado a la diestra del Padre y que Él volverá. Si tú crees, tú te has arrepentido y tú has creído, tú has nacido de nuevo.